Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Residual. Estamos aquí con Javier Salas desde Miami, con José Carlos González Zúñiga desde Países Bajos y Julio Castellanos desde Lima. El día de hoy tenemos dos invitados excelentes. Le voy a dar pase a José Carlos para que nos cuente un poquito de ellos. Hola a todos, bienvenidos a Espacio Residual. En nuestro quinto episodio tenemos de invitados a Juan Alonso, es un arquitecto argentino, y a Susana Aparicio, que es ingeniera de España. Los dos viven en Haarlem desde hace algunos años y en Holanda desde hace bastante más tiempo que yo incluso. Aparte de sus profesiones, ellos también dan clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Madrid también tengo entendido. Y la especialidad de ellos es un poco el tema de cómo es la vivienda en Holanda, ¿no? Cómo es la experiencia en los Países Bajos, un poco compartirla, ¿no? Como en los lugares en donde ellos enseñan, ¿no? Y la idea ahora es un poco conversar de eso y de otras actividades que ellos también desarrollan. A Juan tuve oportunidad de conocerlo y en realidad un poco por excusa, ocurrió poco después, arrancamos Plan. Plan es una plataforma latinoamericana de arquitectura aquí en los Países Bajos. Que somos un grupo de varios arquitectos. ¿Cuánta gente será, Juan? ¿20, 30 arquitectos más o menos? Sí, más o menos, sí. Claro. Entonces, arrancamos el grupo un poco con la idea de promocionar la arquitectura latinoamericana en los Países Bajos, ¿no? Un poco hacer exposiciones o hacer actividades de ese tipo, ¿no? Y esa ha sido un poco la relación más o menos que nos ha unido en este tiempo, ¿no? Hola Juan y Susana, bienvenidos. Hola José Carlos, gracias por la invitación. Javier, Julio, gracias a ustedes y bueno, esperemos aportar un poquito en este espacio que han creado. Excelente. Juan, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu práctica, de los últimos proyectos que has hecho ahí en Holanda? Bueno, mira, yo llego a Holanda alrededor del año 2003. Octubre de 2002, sí, fines de 2002, 2003. Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y hice mis primeros años de práctica en Argentina. Y ya cuando me instalo acá, bueno, empezamos a trabajar junto con Susana. Susana en ese momento estaba trabajando en un estudio de arquitectura, ¿no? Creo. Sí, estaba trabajando en un estudio de arquitectura japonés. Y bueno, en realidad nunca perdimos el contacto con la universidad. En Argentina yo daba clases también. Nunca perdimos tampoco el interés por lo académico. Y bueno, y entonces la práctica de arquitectura se fue dando también junto a nuestro trabajo privado, como era Susana en un estudio de arquitectura. Yo después empecé a trabajar también con un arquitecto, pero entre tanto fuimos haciendo proyectos, porque a veces a través de contactos y relaciones, ¿viste? Uno va, y nunca perdimos ese interés de desarrollar nuestra propia manera de pensar la arquitectura. Sí que hicimos algunos proyectos, tuvimos la suerte de poder hacer algunos proyectos y les queremos mostrar acá algunos de ellos. Creo que me estás preguntando por eso directamente, ¿no? Sí, no, y también quería un poquito, a modo de introducción, Susana, tú eres una ingeniera, me parece, en arquitectura pública y después sacas un máster en arquitectura, ¿correcto? Yo vine a Holanda a estudiar la ingeniería de la construcción. Okay. Y después continué con un máster de arquitectura. Ajá. De allí estuve trabajando en diferentes estudios de arquitectura como diseñadora, pero también diseñadora técnica y como directora de proyectos de desarrollo. Y después ya pasé a la parte municipal a trabajar en diferentes municipios como directora de proyectos de desarrollo urbano a nivel territorial. Sí. Excelente. Disculpa, Juan, entonces me ibas a presentar las... No, está bien. No, el tema es que siempre combinamos, o sea, lo que es arquitectura con lo que es la parte urbana, que también es lo que Susana mejor maneja. Entonces todo eso se va combinando en lo que es la parte de docencia, digamos. La arquitectura, como te contaba, empieza como en cualquier lado, o sea, a través de contacto, de amigos, de relaciones. Este primer proyecto que les voy a mostrar, ahora les comparto una foto para poder ir charlando con ella.
es muy gracioso porque te cuenta una manera de cómo suceden las cosas. Este proyecto era una productora de flores, no sé cómo es el nombre técnico, pero es una empresa que produce flores, o sea, las fabrica, o sea, las crea y las fabrica, digamos, ¿no? Las cultiva y las vende, que acá en Holanda saben que es un negocio muy grande el de las flores. Pero ¿cómo llega este encargo, que fue lo gracioso del proyecto? Llega porque un ex compañero tuyo, ¿no? Bueno, estaba trabajando en este proyecto y necesitaba, en realidad, estaba buscando, yo me acuerdo que, no sé si, corregime si me acuerdo mal, pero una mujer para que haga el diseño interior. Sí. Porque ya tenían proyecto, en realidad, porque era un pueblo y los que construían, digamos, los invernaderos que están en el fondo de todo esto, ya le iban a construir la fachada y la segunda planta y a reformarlo, porque el hijo del dueño de esta constructora le gustaba diseñar, se creía un poco artista, digamos. Y como en Holanda el título de arquitecto no tiene una validez no está protegido, como en Latinoamérica, como en España, donde tiene una responsabilidad civil el arquitecto. Aquí no, aquí solo está protegida la palabra, o sea, no te podés decir arquitecto, pero cualquiera puede diseñar un edificio. Entonces es gracioso porque llega de esa manera. Entonces, como Susana estaba muy ocupada con su trabajo, voy yo. Entonces, llego yo, claro, no era una mujer, pero bueno, me muestran lo que iban a hacer y cuando me muestran el proyecto yo en ese momento no sé cómo me surgió, pero le digo, señor, este proyecto está mal, le digo, está todo mal. O sea, era un proyecto que no era de arquitecto y estaba mal hecho realmente. Entonces yo con toda la claridad que podía en ese momento, además manejaba muy, muy mal el idioma, o me conectaba en inglés o medio en holandés, no me acuerdo. Pero la cuestión es que le saco al dueño poder hacerle un proyecto. Le digo, bueno, nosotros le podemos hacer un proyecto como la gente. Y aceptó, no sé cómo, pero aceptó. Y entonces surgió este proyecto que fue muy interesante porque en realidad es una empresa familiar, ya se entiende más o menos cuál es el contexto, ¿no? Una empresa familiar con el contacto con el constructor, sin muchas luces, digamos, en cuanto al diseño, pero con sí intenciones de renovarlo porque tenían clientes internacionales que venían a comprarle o a elegir flores, por ejemplo, de Japón, hablando de Japón, me acuerdo que decía que venían delegaciones, claro, venían a este edificio que están viendo en la foto, tampoco era muy interesante verlo, ¿no? Esto es la fachada lateral, atrás de esto están los galpones y aquí es donde cargan los camiones, ¿no? Esto era cómo se veía el interior de ese edificio que no, jamás había sido renovado, si lo habían renovado era muy poco. Esta era la entrada, el valley de entrada del edificio de oficinas. Para que se hagan una idea, ¿no? De que en Holanda las cosas también a veces son muy parecidas a Latinoamérica, no hay tantas diferencias a veces. Lo que pasa es que estamos habituados a ver nada más que lo de grandes arquitectos y las grandes obras, pero bueno, hay otros matices que nos gusta mostrar. El caos es universal a veces. Y sí, viste, porque es lo mismo, es un cliente que se dedica a las flores, que no sabe de arquitectura, viste, que quiere arreglar su negocio, pero viene el amigo del constructor y le dice que le hace un proyecto, y así funcionan las cosas también acá. Esta era la segunda planta que la transformamos en oficina y en este momento no era nada más que una media planta o planta muy baja de guardado de almacén. La cuestión es que el proyecto se convirtió un poco en esto, donde le propusimos abrir directamente un espacio, si ven el mouse, todo el espacio como una doble altura para hacerle una entrada un poco más interesante y reordenarle las oficinas. No tenía, pero claro, de hacer el diseño interior pasamos a reformular toda la fachada y a meternos también en el interior. Este primer dibujito acá 3D muy básico era lo que le ofrecía el constructor. En realidad yo se lo puse en 3D para que vea lo que le estaba ofreciendo el constructor. En realidad este era el ingreso que le ofrecía. Y nosotros le estábamos ofreciendo hacer algo un poco más interesante, un poco más, más espacial y bueno, con todo lo que representaba la empresa se merecía, pensábamos. El diseño de fachada fue finalmente, después de varias reuniones y de un proceso de elegir opciones, llegó a ser este. Estas son fotos de la obra cuando se va abriendo y despejando un poco el edificio.
Otro tema que va a ser interesante es el de la fachada. La fachada, en realidad, bueno, la habíamos planteado en principio para que sea de madera, resaltando el tema de un material natural, con el tema de las flores y todo eso, pero en ese momento la madera todavía no... Se usaba no tanto en Holanda porque la madera se pone gris, la madera natural. Entonces, no es algo que en ese momento gustara, digamos, porque se pone de un color que termina siendo cemento. Entonces, y para dejarla de color madera, digamos, tiene un proceso de mantenimiento muy grande, algo que el propietario no quería. Entonces, pasamos al tipo revestimiento de trespa, pero el problema era que queríamos que tuviera esta escala, digamos, de tiras muy pequeñas, cosa que nos costó, tuvimos que hablar con Trespa porque era algo que no se había probado todavía en Holanda, y finalmente Trespa le interesó el proyecto y nos dio una garantía también por el proyecto para hacer toda la fachada pegada. O sea, todas estas placas están pegadas para que no aparezcan tornillos. Y tuvimos la garantía de Trespa para poder hacerlo, porque si no, no nos hubiéramos animado a hacer esto que al final salió. Bueno, esto es lo que quedó de la fachada del edificio. La fachada lateral la revestimos con policarbonato de color. Más o menos esta es la impresión de lo que quedó. Este es el interior de la entrada. Hay cosas que fueron cambiando, porque en realidad nosotros hicimos hasta el proyecto definitivo, pero no detallamos todo, porque claro, no estábamos incorporados del todo al proyecto. Le sacamos de poder hacer el proyecto, pero obviamente el constructor se ocupó finalmente de desarrollar todas las terminaciones, por lo que hay cosas que cambiaron. Pero increíble cómo esas sí. intervenciones ya le dieron una imagen radicalmente diferente a lo que tenían antes, ¿no? O sea, no solamente es un tema de que funcionalmente probablemente las oficinas estaban ahora trabajando mucho mejor, sino que además la imagen se consolidó y me imagino que se convirtió en un elemento pues ya importante incluso a nivel urbano. Sí, totalmente. Y yo creo que, claro, un poco siempre nuestra visión es siempre, o sea, lo urbano está siempre incorporado. El tema de la fachada era no solo una fachada para el edificio, sino también para el entorno, que es un entorno muy áspero ahí, porque es todo bastante industrial, aunque hay bastante verde. Pero siempre tratamos de congeniar las cosas. Esta foto, por ejemplo, que estás viendo, esta es de 10 años después, porque 10 años más tarde fuimos a visitarlo para sacarle más fotos. Y el dueño nos decía que estaba muy contento porque seguía llegando gente preguntándole si el edificio era nuevo, 10 años después de haberlo Increíble. construido. Mira. Sí, claro. Esto es más o menos esta intervención. Este es otro proyecto. Este es un club náutico que también a través de un contacto nos llega el pedido de hacer un proyecto. Obviamente un club náutico es un club social, entonces también los fondos son limitados, aunque aquí con club náuticos tienen dinero, digamos, sus socios, no quiere decir que la institución lo tenga. En este caso sí se trataba de un proyecto totalmente nuevo porque querían reemplazar el edificio existente. El club estaba anticuado y era muy chiquito, muy pequeño, había quedado, así que querían demolerlo y volver a construirlo. El lugar es fantástico porque es un lugar en el medio de Holanda con unos lagos muy grandes que, como ven en esta foto, son todos clubes náuticos. El nuestro está aquí, el edificio está aquí en realidad. Este es el paisaje, para que se hagan una idea. Idílico realmente, un lugar hermoso. Y obviamente ahí hay otros edificios, y este en particular que está enfrente, fue el que nos dio el puntapié inicial para el proyecto que hicimos. Porque claro, teníamos que anclarlos en algún lado del proyecto, y un proyecto en un lugar natural totalmente, podía ser cualquier cosa en realidad. Pero bueno, este proyectito, después de varios bocetos en realidad, fue a parar este proyecto como base de lo que haríamos después. Bueno, este es el edificio, como lo ven, como está ahora.
Es un edificio muy compacto, teníamos que lograr también que el presupuesto fuera bajo. Hicimos la inversión, digamos, importante en lugares clave, pero tratamos de compactar lo más posible las funciones y las decisiones para que nos costara una fortuna. El edificio consta de un salón de reuniones y de social, digamos, que es esta parte baja que ven aquí adelante, y en la parte de atrás se concentra en 2 plantas y en un bloque todo lo que son instalaciones, la cocina, los vestuarios, las oficinas, los lugares de guardado. La particularidad es que parte de todas las circulaciones del edificio las dejamos fuera del edificio, para no tener que aislarlas. De esa manera reducíamos la cantidad de superficie cubierta aislada. Además, como es un club náutico y entran muchas veces con sogas, con equipamiento, con bolsas o con equipo mojado, venía muy bien esa idea. Esto es como se accede por esa tira larga que veían al edificio, como se ve llegándole desde el aparcamiento, más o menos cómo es la aproximación a ese bloque de doble altura, o sea, se entra por detrás. Ahí veo también que hay algunos temas relacionados a la captación de luz, ¿no? Sí, bueno, también eso, jugar con la luz, con los materiales, ¿no? Más en un lugar así como este, donde es casi como que viene casi gratuitamente, digamos, ¿no? La belleza del lugar y de la luz y del paisaje es como que se aplica al edificio automáticamente en cosas impensadas también a veces. Claro. Este fue la inauguración del edificio. Estaban todos los socios inaugurando la nueva sede. Este es el acceso, digamos, se accede por aquí. Aquí al costado hay una puerta que entra al salón de uso múltiple, y hacia el otro lado van los vestuarios y hay una escalera que sube a la planta alta. Este es el interior de ese hall intermedio. Y aquí se ve el acceso al club por abajo y a la parte de arriba, que es donde están todos los vestuarios, las duchas, los servicios, las oficinas. Y el material, el policarbonato, es muy gracioso, porque es un material muy, muy económico, que también por eso lo usamos. Y a la vez es maravilloso para este tipo de situaciones, porque en realidad el proyecto original, los primeros bocetos, lo manejábamos como un espacio abierto o semiabierto o con gasa metálica, algún tipo de gasa metálica, pero claro, el tema de la manutención, me acuerdo que decían que había muchas telas de araña, por ejemplo, en otoño, muchos mosquitos. Entonces, bueno, al final derivamos en este material que resultó también fantástico. Además, para aplicarle las letras, que era lo que nos faltaba para combinar con el edificio de al lado, ¿no? Que venía bien. Bueno, el salón de usos múltiples quedó muy sencillo, no es más que eso, un salón. Tuvimos que reducir en realidad parte del aventanamiento, porque la fachada frontal iba toda aventanada, pero bueno, se hacía todo muy costoso. De todas maneras, bueno, como el paisaje es así inmenso, es como que no se echa de menos, digamos, que falte ventanas. Juan, disculpa, una consulta breve. Sí. Yo, para que lo entiendan también las personas específicamente del Perú, pero en realidad de toda Latinoamérica, sobre todo los países tropicales, en Holanda también hay un reto importante para los arquitectos en el manejo de las superficies translúcidas, pero también del manejo térmico, ¿no? Por un tema de la captación lumínica, de alguna forma, y también por un tema del aislamiento térmico, que en algunos meses, pues, entiendo que son temperaturas muy bajas. Sí, aquí en Holanda, bueno, cuando haces el permiso de construcción tienes que dejar ver una serie de cálculos
en los que dejas ver el aislamiento del edificio. Entonces, las superficies acristaladas, pero de eso sabe también José Carlos todo, en las superficies acristaladas cuentan cómo dejan escapar más calor. Entonces, al final es la totalidad del edificio la que cuenta. Entonces, cuanto más calor se escapa por las zonas acristaladas, más tienes que aislar otras partes para que te dé el aislamiento. Igualmente, los cristales son muy gruesos, pueden llegar a ser dobles, triples y también depende de la función del edificio en sí. Sí, Susana, y dime, ¿y dentro de ese esquema el policarbonato cumple bien, digamos, con los requerimientos? No, claro, lo que pasa es que nosotros con el policarbonato lo que hicimos fue justamente, volvemos, lo que esta zona es la zona exterior. Sí, bueno, entonces este proyecto lo que tiene justamente es que aquí dividimos la parte social, que es el salón con la cocina, y la parte que se usa más cuando se llega de los barcos también, ¿no? Lo que son los vestuarios, las zonas de guardado, las oficinas, donde no importa si todo se moja. Igual ya veis en las fotos anteriores que hay siempre charquitos de agua de todos los equipos que traen. Claro. También jugamos con el aislamiento, justamente. Y lo que hicimos fue que todo lo que es la parte de los pasillos se consideran parte exterior. Entonces el policarbonato en realidad no aísla. Lo que aísla es la fachada de la madera blanca, lo que veis allí. Correcto. Entonces ahí hicimos la diferencia. Dejamos que entre luz y a la vez aislamos la otra parte. Claro, cuando uno hace un proyecto define lo que es la parte aislada de lo que no es aislada, lo que es interior y exterior. Y entonces ahí es cuando uno juega con las reglamentaciones también para ver lo que calcula. Realmente este espacio no se calcula como espacio aislado, digamos, este es como un espacio semi-exterior. Correcto. Perfecto. Bueno, esto es el interior. Esta es la vista desde arriba. Y una nocturna, que no tengo buena foto nocturna, pero bueno, aparece como un faro, también algo interesante que por ahí no lo habíamos ni pensado. Sí, está muy buena esta imagen. Bueno, ahí mismo hicimos una de las últimas cosas que hicimos, un guardado de botes. Es un proyectito pequeño que lo construyeron ellos mismos, hicimos el diseño. Bueno, nada más, eso es lo que queríamos mostrarles de arquitectura en esta parte. Genial. Ha estado muy bueno. ¿Les parece si ahora vamos a una pausa? Y en la segunda parte vamos a hablar de las otras actividades que ustedes hacen, porque Juan y Susana son polifacéticos. Así que sigan con nosotros. Vamos. Hola, aquí estamos de vuelta en Espacio Residual con Juan Alonso y Susana Aparicio. En este segundo bloque vamos a hablar de una de las actividades que ellos realizan, que son talleres de arquitectura para niños. Para que nos cuenten un poco cómo es que empezaron con esto y cuál ha sido la experiencia al respecto. Bueno, como empezamos, voy a contar un poquito. Sí. Empezó todo justo cuando llegó Juan a Holanda, a finales del 2002. En ese momento yo estaba hablando también con unos amigos que estaban haciendo lo que era arquitectura para niños aquí en Ámsterdam, y lo estaban realizando en la bolsa de Berlage. Entonces la idea era juntar, se hacía cada año, y era juntar a unos entre 100 y 200 niños, y se formaban grupos de 10 y buscaban arquitectos para, durante esas 2 horas que duraba el taller, hacer mesas con los niños. Entonces nos preguntaron a Juan y a mí si queríamos trabajar con ellos. Y desde ese año empezamos todos los años a estar en la bolsa de Berlage. Era muy lindo porque era un proyecto, tú juntabas a 10 niños en una mesa, les dabas un ejercicio a hacer. Recuerdo la primera vez el ejercicio fue que diseñaran una casa para su mascota, algo simple que puedan entender, y ellos pensando en su mascota iban haciendo una maqueta de su propia casa. Entonces, también te encuentras siempre con niños que a lo mejor no quieren participar, ¿no? Había un niño que se negaba, sus padres lo habían llevado y el niño decía, yo no quiero estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces empiezas a preguntarle, no, bueno, pero ¿tienes mascota? No. ¿Y te gustaría ver una mascota? Sí. ¿Y qué querrías tener? Un hámster. Bueno, ¿y cómo le harías la casa al hámster? Bueno, al final salió la mejor casa de todas fuera del niño que al principio no quería participar. Entonces, es muy bonito trabajar con niños. Estaba presente la rebeldía del arquitecto también. Sí. Negarse. Totalmente. Dime, Susana, y en este caso, yo supongo que la mayoría de lo que los niños pensaban, bueno, la mayoría de lo que harían sería la típica casita con el techito a 2 aguas, ¿no? ¿O había variaciones? No, sorprenden. Porque luego, por ejemplo, también continuamos con este tipo de talleres en el ABC, cuando vinimos a vivir a Harlem. Y el ABC
Es el Centro de Centro de Arquitectura de Haarlem, y hacen exposiciones, hacen charlas y dan talleres. Y ahí nos incorporamos nosotros para dar talleres para niños. Cada mes o algo así dábamos un taller y juntábamos también unos 8 niños entre 8 y 12 años más o menos. Y cada vez empezamos hablando de qué es arquitectura para que los niños primero tengan unas imágenes, o lo relacionábamos a una exposición. A lo mejor hay exposiciones sobre materiales, el tacto, el olor, y de ahí vamos sacando temas. Entonces, los niños no son tan tradicionales como pensamos. Tienen ideas que vienen incorporadas un poco y que les intentamos sacar, como cuando empezamos a preguntar dónde hay arquitectos, qué es un arquitecto, y te vienen diciendo, en África no hay arquitectos. Dices, ¿cómo que en África no hay arquitectos? No, porque son muy pobres. Entonces dices, bueno, no, también hay arquitectos en África, y les muestras, ¿no? El uso de los materiales, que es muy diferente aquí en Holanda, o la idea de las ventanas grandes como hay en Holanda, que viene por la necesidad de luz que tenemos en los interiores, porque siempre hay muy poca luz, pero que en países donde hay mucha luz, mucho sol y mucho calor, justamente las aperturas son más pequeñas, ¿no? Entonces, les abres un poco la cabeza y que tengan una mirada un poco más crítica. O en la ciudad, también les preguntamos muchas veces cómo queréis que sea la ciudad, que tengan muchos coches, no, que no haya coches, que todos sean árboles. Bueno, empiezan a diseñar una calle y de repente te la llenan de coches y aparcamientos. Y dices, bueno, pero ¿no queríais que tuviese árboles? Ah, sí, empiezan a sacar coches, ¿no? Entonces, como de repente se empiezan a pensar ellos también en lo que ven, lo que están acostumbrados y lo que ellos querrían. Pasa que hay una diferencia entre lo que son los talleres de arquitectura para divertir a los niños un rato, que es lo que habitualmente se hace, que vienen ya llenos de prejuicio de quien da el taller de arquitectura, ¿no? Porque en realidad pasa eso. Entonces, por eso terminan haciendo una casa con el techito, porque quien da el taller de arquitectura no lo presenta de otra manera. Nosotros, cuando empezamos a incorporarnos a este tema, dimos con un montón de gente a nivel internacional que estaba ya desarrollando talleres y educación para niños de arquitectura. Jorge Raedó, que estaba en Finlandia haciendo teatro y arquitectura para niños. Hay estudios de arquitectura que se dedican especialmente en España, como Mauhaus. Los conocimos mucho a través de una iniciativa de Jorge que fue a hacer una revista de arquitectura para niños, pero hecha por arquitectos, y con esa mentalidad de abrir la imaginación a como hacemos los arquitectos y como hacemos cuando empezamos a estudiar arquitectura, no desde el prejuicio o de pasar el rato con los niños nada más. Sí, es más, nuestro primer taller que dimos en el ABC fue a partir de un artículo que habíamos escrito para la revista AMAG, por invitación de Jorge Raedo, muy recomendable. Luego os pasaremos también el link, revista AMAG, y allí pedían que con una DIN A4 diésemos un ejercicio a niños. Todas esas revistas son de diferentes arquitectos y se pueden hacer desde diferentes temas. Los niños pueden ir haciendo ejercicios. Y esta era hacer unas fachadas como si fuesen caras, ¿no? Entonces buscarle los ojos a las fachadas, la boca, la nariz, y a partir de ahí trabajar el edificio, ¿no? Dándole jugar con el espacio, con la forma, como lo haríamos con alumnos que recién empiezan la carrera, porque no hay mucha diferencia realmente. Esta era la etapa de una de las revistas, IBEN se llama AMAG, Revista de Arquitectura, y esta era un poco la introducción al ejercicio que habíamos planteado nosotros, que era hacer caras con la fachada, o sea, salir del esquema de la casa con el techito para jugar con los elementos de la arquitectura y transformarlos en otra cosa, digamos. Pero bueno, de manera más visual o más figurativa a más abstracta, como puede ser esto, que salían ejercicios, que esto yo se los veo a alumnos de la carrera de arquitectura que no les sale, y esto a lo mejor lo había hecho un nene o una nena de 10, claro, 11 años, o estas cosas, ¿no? O jugar con la luz, por ejemplo. Juan, Susana. Sí. Un poco de señal. Bueno, saliéndome un poquito de un breve instante de mi condición, digamos, de arquitecto, y ya pensando como padre, ¿no? Por ejemplo, yo veo que hay mucho aporte en temas o sea, en esta exploración justamente existe un vínculo muy cercano con el desarrollar tolerancia, ¿no? El tomar conciencia de lo que ustedes han mencionado, ¿no? Tomar conciencia de qué es la ciudad, la naturaleza que está presente, el paisaje, ¿no? Que no es un tema que se divorcie. Entonces, que un niño empiece a hacer ese tipo de reflexiones, yo creo que hay un gran aporte social ahí también, ¿no? Bueno, es más, hubo una vez un taller en el que hicimos y una madre le comentó al director de este centro que estaba muy contenta con el taller. Hicimos un momento también una especie de masterclasses en el que había 8 clases seguidas para desarrollar una serie de temáticas a la que vinieron varios niños, y una madre decía que
su hijo había aprendido a pensar a través de esas clases. Que dices, qué bonito, ¿no? Más bonito no podría ser un comentario. Un buen elogio, Porque se empezó a preguntar cosas y a ser crítico con todo lo que iba viendo. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, lo que contaba Susana es algo que quisimos escalar, el tema de los talleres de arquitectura, porque en general pasa eso, lo que os contaba antes. Los talleres para niños son en general para que el niño pase un rato, no están hechos para pensar o para este nivel de casi académico. Por eso en ese momento creamos la idea de un máster, hicimos un máster de arquitectura para niños, captando la atención de esos padres interesados, porque había padres que nos decían queremos más. Entonces armamos un máster de 8 clases donde abarcábamos desde la casa al tema constructivo a la parte urbana, digamos. Entonces fueron 8 clases que terminaron dándoles un diploma a los niños. El director del centro y nosotros le dábamos un diploma al niño de que habían cumplido con esa maestría para niños de arquitectura. Pero es la idea de pensar estas cosas no como algo, no subestimar a los niños en ese sentido, ¿no? Sino de ver que realmente pueden hacer un montón de cosas y que es el momento en realidad para capacitarlos en este tipo de cosas. Totalmente. Buenísimo. Genial, genial. Ya sabes, vamos a hacer como un empalme, ¿no? Porque acá estamos viendo el tema de la enseñanza, de un poco de las clases que ustedes dan en las universidades, ¿no? Lo que hacemos también es, cada 2 años damos 2 días de clases en la maestría de Hábitat y Pobreza, es de la Universidad de Buenos Aires junto con el CEPAU. Y es una máster de 2 años en el que van sobre todo sociólogos, arquitectos, urbanistas de toda Latinoamérica. Hay estudiantes de argentinos, México, Colombia, Venezuela, Perú exactamente. Entonces nos pidieron, y esto ya desde el 2015 lo estamos haciendo, dar 2 días clase. Un día es hacer unas charlas, estamos dando charlas en torno a una temática que cada 2 años definimos, y otro día es de talleres. Entonces, en base a las charlas y la temática que hemos elegido el primer día, se desarrolla un taller después, en el que los estudiantes, porque claro, nosotros venimos con temáticas que son desde Holanda, lo que les tratamos de explicar también, y que ves muy pocas veces en las revistas, es que te muestran grandes ejemplos y luego se pretenden hacer uno a uno, pero cada país tiene su idiosincrasia, tiene también su propio clima, tiene su propio urbanismo, tiene sus propias necesidades. Entonces es dejarles ver y hacerles la pregunta de eso que les mostramos nosotros, que se está estudiando, desarrollando en Holanda, ¿cómo lo traducirían ellos, por ejemplo, a un proyecto determinado? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces hay cosas que servirían y cosas que no. Entonces poder tener también esa mirada crítica de qué nos sirve a nosotros en Latinoamérica o en este proyecto en concreto, y que aquí no funcionaría nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ves es que en Holanda, en el último proyecto que presentamos, que es un proyecto muy integral, en el que estaba trabajando yo en ese momento, en el que se trabaja mucho en tabula rasa aquí, empiezas de cero y empiezas a hacer un desarrollo urbano y juntas a un arquitecto, un urbanista y un arquitecto paisajístico. Y de ahí das forma a un proyecto, ¿no? Entonces también empiezas a mirar cómo hacemos ahora, por ejemplo, con el agua, ¿eh? Que evitamos que ahora cuando llueve mucho de golpe en una vez, que haya inundaciones, ¿no? Y como lo que es la adaptación climática. Cómo hacemos con los aparcamientos, cómo hacemos con las zonas verdes, cómo hacemos con las zonas de sol. Entonces, por ejemplo, lo que les mostrábamos, de lo que hablábamos de adaptación climática, lo que también decimos es que el territorio en Holanda está adaptado al hombre. Entonces, en la mayoría de los países tienes naturaleza y las ciudades están en torno a la naturaleza. En Holanda es al revés. El territorio se adapta a la necesidad del hombre y a la necesidad de las ciudades. Entonces, cuando vas a Holanda, lo que ves y lo que llama mucho la atención es lo verde que es. Pero eso es todo naturaleza que es artificial. En este caso, aquí estamos en una zona de la ciudad de Alkmaar. Son todas zonas verdes. Es un barrio de los años 70 que tuvo muchos problemas por la cantidad de agua que cae de golpe y no sabían cómo sacarla. Entonces se genera una zona de badis. Y son zonas verdes un poco más hundidas, algunas zonas de ellas, que se van llenando de agua cuando cae mucha lluvia, como veis aquí. Entonces pasa de ser toda una zona verde a ser de repente una zona también con arroyos, con lagunas, donde también se hacen juegos. Aquí no se ve, pero hay un puente que pasa sobre ellos.
Aquí hay otro puente, hay unas islas también para que puedan jugar los niños. Zonas de infiltraciones para que el agua vaya a todas esas zonas verdes y en ellas también se hace uso para ocultar, por ejemplo, los contenedores, ¿no? Que queden entre medio de esas zonas más verdes. Pero todo esto tiene una gran infraestructura bajo el agua, lo veis aquí, son zonas de bajo tierra, quiero decir, ¿sí? Y es toda una infraestructura enorme que hay a lo largo de toda la ciudad. Wow. Entonces, esto es, por ejemplo, para el agua, pero también sucede esto con la calefacción actualmente. La calefacción son todas unas 6... se puede hacer también calefaccionar la casa en las viviendas nuevas con calefacción térmica. Entonces, todo lo que no se ve sobre tierra, que se ve muy verde, debajo está todo lleno de infraestructuras. Entonces, otra cosa. Susana, antes de que muestres la siguiente imagen, esto me hace recordar a una vez alguien me dijo, no recuerdo quién, que a veces cuando tú caminas por Holanda, todo lo que ves por fuera, ¿no? A veces por debajo tienes algo igual de complejo, ¿no? Porque tiene muchos sistemas subterráneos y todo eso. Exactamente. Todo lo que muchas veces se ve de cables, de televisión, de telefonía y demás, aquí eso todo está bajo tierra. Entonces, Claro, no es que no tengamos toda esa basura de infraestructuras, porque la seguimos teniendo, solo que está oculta. Y qué bueno tenerlo por debajo. A veces acá en caminas a veces por calles preciosas que se ven pues totalmente contaminadas visualmente por esa maraña de cables y elementos que están ahí por arriba cruzándose entre ellos. Sí, esa contaminación visual no la tienes en Holanda, pero sin embargo, toda esa infraestructura tiene influencia en, por ejemplo, la temperatura de bajo tierra. Entonces, cuando pones calefacción bajo tierra, usas el sistema térmico bajo tierra, lo que se tiene que tener en cuenta es que el terreno no se caliente más de 2 grados, porque si no se influye también en las aguas subterráneas y en el entorno ecológico. Entonces, hay muchas consecuencias de las que no somos conscientes, pero que también están allí. Y que lo estamos llenando todo también de cañerías, tubos y porquería que no se ven, pero que seguimos afectando y ensuciando todo, digamos, ¿no? Por más bonito que esté por arriba. Otro tipo de contaminación, tal vez. Sí, sí. No es visual, pero sigue estando, digamos, esa contaminación. ¿No? Quería comentar algo respecto al tema de la calefacción, ya que lo mencionaste, ¿no? Aquí en Holanda se utiliza básicamente el gas natural, pero eso va a cambiar, ¿no? Eso, digamos, del gobierno se ha tomado la decisión de usar otra alternativa que probablemente es el hidrógeno en un futuro, en vez de gas natural. Y tiene que ver mucho porque la extracción de la mayoría del gas natural venía de Groningen, o de Groninga en español, la zona al norte de Holanda, que se ha venido extrayendo la gran cantidad del gas que se utilizaba, venía de ahí, y la extracción generó que hubiese mucho movimiento sísmico y generó muchos daños a las casas de esa zona, ¿no? Pero fueron reclamos que duraron muchos años y que recién, hasta hace unos pocos años, se tomó la decisión de que ya no se iba a extraer más gas de ahí y que iba a haber una transición, ¿no? Entonces las casas nuevas que se hacen en Holanda ya no pueden tener conexión a gas, lo que tienen ahora para la calefacción es un sistema que llaman una bomba de calor. Pero se piensa que la alternativa futuro va a ser, en vez de usar gas, utilizar hidrógeno. Sí, exactamente. Eso. Sí, no, totalmente. Es también una razón geopolítica, porque el gas sí no se tendría que extraer desde Rusia y por cuestiones políticas no se quiere ser dependiente de Rusia. Entonces se ha decidido esa transición, que en este momento es la geotermia, sobre todo, pero también bombas de calor de aire también se pueden usar. Y lo que comentas está en estadio experimental. Entonces, las nuevas viviendas no usan más gas. Pero están teniendo consecuencias que todavía no se sabe cómo van a funcionar dentro del país. Entonces, porque también se está pretendiendo usar los paneles solares para poder producir energía eléctrica y compensar los gastos. Esa energía eléctrica se está devolviendo a las redes porque en España, en Holanda, si generas energía eléctrica la puedes vender a la red, entonces tú no tienes gastos, pero hay unos golpes de energía acumulada que las empresas no pueden acumular todavía. Entonces, tienen problemas también con eso. Entonces, está viendo lo que se llaman enfermedades infantiles todavía de estos sistemas. Están viendo cómo manejarse con ellas. Exacto. Lo que íbamos a comentar ahora en realidad es que Holanda es un país bastante pequeño, con una gran cantidad de habitantes,
Entonces, lo que decíamos al inicio, que el territorio está al servicio, en realidad, de los habitantes. En Holanda tienes la idea del el maakbare samenleving, que significa algo como que tú puedes generar tu entorno. Sociedad maleable. Sí, la sociedad maleable. Y lo ves en Holanda, eso se nota, a mí me llama mucho la atención que siempre hay un elemento urbano en cada parte del paisaje. Por más que pienses que estés en medio de la naturaleza, nunca es así. Siempre hay, siempre vas a ver, son paisajes idílicos, pero siempre hay semáforos, Carteles. siempre hay molinos de viento, carteles, viviendas al fondo. Todos los paisajes que por ahí ves de Holanda maravillosos, con flores y molinos, te das vuelta y estás viendo un edificio, un tren que pasa. O sea, nunca estás exento de estar en medio de... Siempre son canales, pero que también son artificiales. Hay ciclovías, caminos en medio de la naturaleza, de las zonas más naturales de Holanda. Esto es de Veluwe, una de las zonas más grandes naturales del país, pero está atravesada, vas paseando por ahí, no importa cuántas horas estés paseando, te cruzas con gente en bicicleta, caminantes, las zonas de las flores, que en todas las fotos se ven muy bonitas, pero están siempre llenas de turistas, de casas al fondo. Hay zonas como en la playa, el Sand Motor. Sí, este es un experimento que están haciendo, porque el tema es cómo proteger las costas de Holanda y los diques, digamos, que es la forma más tradicional y antigua que tiene el país para protegerse del mar. Saben que 2/3 del país está bajo el nivel del mar y ahora están experimentando con esto, que en realidad es crear bancos de arena que se muevan naturalmente. Eso es lo que están estudiando hace 10 años que están haciendo este experimento cerca de La Haya, para que la misma arena vertida y movida por el mar genere lugares naturales que asienten el paisaje de alguna manera y protejan la costa. Este tipo de cosas, digamos, lo hacen por todos lados, y es lo que dice Susana, la naturaleza en Holanda es también parte artificial del paisaje, no existe la naturaleza como tal en Holanda, o como la conocemos en Latinoamérica, ¿no? Es un enorme paisaje donde donde uno se siente una hormiga o se siente, bueno, aquí es todo lo contrario, aquí el paisaje está siempre manipulado, siempre estudiado, siempre experimentado, digamos. Y siempre al servicio de lo que necesita el hombre, en realidad. Correcto. Sí, de hecho, estaba viendo un video de ustedes en YouTube donde hacen una clase y me queda claro, ¿no?, que hay un dominio magistral de los holandeses del territorio, ¿no? Me parece que la población de Holanda son 10 millones, 17, más o menos. 18. 18. Sí. Pero las ciudades, si mal no recuerdo, ninguna llega al millón, ¿no? Están todas bien distribuidas. En Perú somos 32, 33 creo, y la tercera parte está en una sola ciudad. Pero también hay una preocupación de políticas públicas, ¿no? El caso que ustedes ahí exponen de Almere, de cómo se da esta ciudad relativamente experimental, cómo llegan primero 25 familias y van ocupando el territorio, me pareció increíble, ¿verdad? Porque hay una preocupación de fondo, ¿no? De enfrentar estos problemas que quizás no lo vemos en Latinoamérica. Sí, no, yo creo que todo el siglo XX y especialmente, o sea, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Holanda toma una política del Estado muy presente en todo lo que es la habitabilidad de sus ciudadanos, digamos. Uno lo puede comparar con países que, bueno, que viéndolo como, ¿no?, en esos mitos o ideas que tenemos en la cabeza, como si fuera la Unión Soviética. O sea, era construir vivienda y construir un sistema de vivienda para que los habitantes puedan nacer, decían, de la cuna a la tumba, digamos, le solucionamos el problema. Ese era el lema de los años 60. Todo eso fue derivando, obviamente, en otros experimentos y otras cuestiones, y obviamente, como conocen más o menos la historia que ha pasado en cualquier lugar del mundo, se han ido soltando esas riendas, se ha ido dando más lugar al mercado, pero de alguna manera tienen toda una tradición construida en base a esos primeros años, que fueron muy fuertes y muy intensos. Entonces hace que toda esa maquinaria siga funcionando. Entonces, lo que vemos de libertad individual
digamos, todavía tiene unas amarras muy grandes, claro, que mira una foto de afuera de un proyecto de estos locos que ve de algún arquitecto holandés, dice, wow, qué creativo, pero claro, todo eso tienen que ponerlo en el contexto de Holanda y ha sido estudiado, ha sido elegido ese lugar para hacer un proyecto de ese tipo y han contratado al arquitecto que lo haga y que ese proyecto sea escultórico y icónico y que llame la atención. Eso es lo que querían antes de pensar el proyecto. Nosotros lo vemos al revés, nosotros vemos el proyecto y decimos, wow, qué bárbaro, qué idea maravillosa que tuvo ese arquitecto. No, acá es al revés. Primero piensan, ahí tiene que haber un proyecto de idea maravillosa y después buscan quién lo haga. Todo el resto está totalmente controlado y eso es la particularidad y la ironía también que se juega y que nos gusta contarle siempre en las clases, digamos. Sí, en realidad lo que ves es que Holanda ya desde... el territorio es ganado al mar. Ahí ya empezaron ellos a manejar la escala territorio y construir el territorio y apropiárselo y apoderárselo. Y después de la Segunda Guerra Mundial llega la necesidad de la vivienda y ahí es cuando empiezan también a desarrollar el manejo de la construcción de la vivienda, quién va a vivir dónde, cómo pueden vivir, cuánto tiempo van a vivir y ahí hasta que se desarrolla la ciudad como hoy en día, que es lo que hablamos muchas veces con José Carlos, en cómo ves que... ahora ya el tamaño de los proyectos se está reduciendo un poco, pero estamos hablando de proyectos de a veces 1000 viviendas que se están haciendo de golpe, lo que llamamos desarrollo proyectual de vivienda, donde empiezas con 200 viviendas, otras 200 y al final llegas a 1000. Y las consecuencias de eso es lo que vamos a dejar ver ahora, es que hay una uniformidad bestial en barrios que son todos exactamente lo mismo. Hay veces que vas a un barrio y parece que estés en la película del Truman Show, el show de Truman, porque es todo lo mismo. Fijaos que estas son la fotografía anterior, son los bloques de las casas como se ven por fuera, sería esto, que son más o menos como este da el dique, pero la calle, esta es la calle. Fíjense que no hay veredas, no hay aceras, ¿no? No, en estas no casualmente, porque bueno, dan al dique, pero en las casas de aquí, entre estos bloques que veis aquí, esto es un bloque, esto es otro bloque, es esto lo que hay. Son todo jardincitos, todos iguales, todos medidos, cada uno son casi como corralitos, ¿no? Para donde teníamos antiguamente las ovejas, pero hasta ahora en verano todo se llena de gente tomando el sol, cada uno en su jardincito. Haciendo la barbacoa. Haciendo la barbacoa, la piscinita de plástico. Ya se construye también, por barrio se define cómo va a ser ese barrio, ¿no? Cómo va a ser la arquitectura, el color de los ladrillos, el tipo de la ventana. Ahora ya se está llegando, ya se han soltado un poco. Entonces, por ejemplo, en este barrio se podía elegir la gente que iba a vivir allí, más o menos si quería tener un techito en punta o no. Si querían tener 2 ventanas o querían tener una ventana más grande. Aquí casualmente eran todos iguales, pero ya se construía todo igual. Entonces... esta manera de construir es lo que se ve mucho en Holanda y que llama mucho la atención. Lo más bonito cuando se viene a Holanda es recorrer una ciudad por los diferentes barrios, porque se puede ver por barrio en qué época ha sido construido. Muchachos, yo quiero hacer una breve reflexión a manera de pregunta. Yo tengo la sensación de que no toda experiencia en la cual el Estado de alguna manera pues, apoya o está presente tiene que ser una experiencia de alguna manera pues, contraproducente o tóxica o nociva, como se le quiere llamar, como algunos los piensan. Y el enfoque social de vivienda es algo que de alguna manera pues, es importante también, ¿no? O sea, a veces nos pasa, por ejemplo, en la historia reciente de acá del Perú, que cuando hay temas que requieren tener un enfoque social o que el Estado tenga que entrar a impulsar o a participar, se cree que eso pues, está muy tirado para la izquierda o que solamente responde a intereses de un cierto grupo. Y yo creo que no va tanto por ahí, ¿no? O sea, no es un tema de izquierdas o derechas ni de partidos, sino más bien de tener claro de que muchas veces ese impulso puede llevar a una serie de desarrollos que puedan generalizarse. No sé ustedes qué piensan al respecto. Yo creo que el tema y lo que hay que aprender de países como Holanda es que lo importante es planificar. O sea, y con una visión de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. No hacer un proyecto porque hay que ganar votos nada más o porque hay que resolverle el problema a los que tengan el color que esté gobernando en ese momento. Digamos,
Nosotros, bueno, yo lo seguimos mucho también lo que pasa muchas veces en Argentina y no es muy diferente a lo que debe pasar en Perú y el resto de Latinoamérica. Claro, pero el gran problema es que no se planifica en el sentido de no solamente construir vivienda, por ejemplo, sino de construir un sistema que haga posible el acceso a la vivienda, que es otra cosa muy diferente y que muchas veces se confunde. A veces dicen, bueno, construimos 100 millones de viviendas, pero por ahí están en el lugar equivocado, para la gente equivocada, sin manera de acceso o acceso al trabajo. Entonces, son todos sistemas que se tienen que interconectar. No es solo la vivienda, no es solo la arquitectura, sino que es un proceso de planificación de un país que creo que va más allá y nos supera a nosotros como profesionales de la arquitectura. Y eso en parte lo ves en Holanda, que sí tienen una cultura de la planificación, porque claro, se enfrentaron desde el comienzo de sus días, hace 1500 años, al tema de que tenían que sacarse el agua de encima, y ahí se empezaron a poner de acuerdo y a planificar, porque no les quedaba otra que planificar a largo plazo. Bueno, igual lo que ves también en Holanda, sobre todo en cuanto a la vivienda, y que a mí me parece realmente que sí que es algo que nosotros llevamos a lo que son las universidades cuando damos las clases, es la intervención que dan en cuanto al tipo de vivienda y pensado para quién es la vivienda que se está desarrollando, ¿no? Y que hay que ofrecer vivienda a todas las categorías. Entonces, por ejemplo, la vivienda social ya está incorporada en cualquier plan. En cualquier proyecto tienes que tener un mínimo de 20% de vivienda social. Y en los proyectos, por ejemplo, del municipio en el que estoy trabajando ahora, ya no se trata solamente de grandes proyectos de 200 o 300 viviendas, incluso cuando estás teniendo un edificio donde tienes 20 viviendas, el 20% tiene que ser social. Y si no te va bien hacer ese 20% social porque no te dan los números, entonces lo que sí que puedes hacer, y que eso me parece maravilloso, es que por vivienda social que no vas a realizar, le pagas una determinada cantidad al municipio, eso se va a un fondo para luego realizar vivienda social en otro lugar. O a alguien que va a realizar más del 20%, ofrecerle una cantidad determinada de dinero para apoyarle y que sale de ese fondo. Entonces por un lado, estás generando vivienda social, por otro lado, estás generando un fondo para la realización de vivienda social. Y es algo de lo que no tienes escapatoria, es una u otra. Es una parte ya, digamos, de las políticas urbanas dentro de la ciudad. Y que no se plantea tampoco la diferenciación entre lo que es vivienda social y lo que es vivienda particular o para inversores en lo que es la calidad de la vivienda. No, en los proyectos que desarrollamos, vas por la calle y no ves cuál es. Actualmente, en los años 70 fue diferente, 80. Pero ahora vas por la calle y no ves qué es vivienda social y qué no es. Entonces, esa estigmatización también queda fuera, ¿no?, del rango visual, que a veces también es lo que afecta mucho en la aceptación social de que haya vivienda social en una zona o no. Yo quería acotar brevemente que justo Susana, tú explicas en el desarrollo de Almere que en estas viviendas que se proponían ya se había tomado en cuenta un radio de acción en bicicleta de 20 minutos para las madres que tienen que llegar a su trabajo porque iban a cuidar a sus chicos y todo ese tipo de... O sea, nosotros en Latinoamérica, lamentablemente, me imagino que debe ser en toda Latinoamérica, pero en Perú se piensa la vivienda como el techo, las instalaciones sanitarias eléctricas, y se acabó. Y no se piensa en el impacto social y en la herramienta tan poderosa que puede ser para la inserción de la sociedad, ¿no? de los habitantes que van a estar ahí, cómo puede esto contribuir. Y otra cosa también es que, como dice Julio, se tiende a pensar que la vivienda social va a ir destinada necesariamente bueno, creo que acá en Estados Unidos le hacen la diferencia entre, le dicen social housing y public housing, ¿no? Y public housing es más como para las personas digamos, de pocos ingresos, y que son políticas que ya se han demostrado que son fallidas de tenerlas en un bloque porque contribuyen a la segregación, mientras que el public housing se entiende más como, perdón, el social housing se entiende más como poner ciertas casas en ciertas zonas, crear viviendas de artistas y ese tipo de cosas para de una forma incentivar el movimiento social, ¿no? Y la configuración de un tejido social que sea sostenible a largo plazo, ¿no? La diferencia de hacer vivienda y hacer ciudad. Exactamente. ¿No? Correcto. Totalmente. Bueno, ha estado buenísima la conversa, se nos han quedado unas cosas en el tintero, para variar. Igual les vamos a compartir el enlace de la conferencia a la que hace razón Javier, sobre todo para ver la experiencia en Almere. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Susana, por acompañarnos y compartir sus experiencias.
Y a todos ustedes espero que haya sido también del agrado de nuestra audiencia. Muchas gracias a vosotros también y felicitaciones con vuestro programa. Muy interesante los temas que tocáis, por cierto. Sí, igualmente. Sí, no, perfecto. Estuvo bárbaro. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias a ustedes también. Y vamos a dejar en la descripción de este video todos los datos para que puedan contactarse o para que puedan conocer un poquito más los trabajos que hacen Juan y Susana. También no se olviden de suscribirse a los canales de YouTube. El podcast se lanza todos los miércoles en las plataformas de Spotify, de iBooks, SoundCloud, y también tenemos participación en las redes con Instagram, Facebook y Twitter. Por favor, conéctense, denle like, hagan todo lo que tienen que hacer, ya saben, y roten este programa para que mucha gente más siga conociéndonos. Eso. Listo. Listo. Bueno, adiós. Hasta luego. A la próxima. No, sí, claro. Chao. Gracias.